Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Patrimonio Cultural que nos invita a participar la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a quien agradecemos la amabilidad de su invitación, agradecemos a las autoridades y a toda la sociedad en general. Esta tarde nos ocupa el tema del templo de Nuestra Señora de Belén. El templo que está al centro del conjunto del Hospital Civil Viejo de Guadalajara, como se le conoce actualmente. El estudio o el abordaje de este tema surge de mis estudios de la maestría en conservación de patrimonio, donde abordo el tema de los retablos de este templo. Al estudiar los retablos de este templo, se tuvo que hacer un minucioso estudio sobre la composición, sobre la arquitectura de este edificio. Este edificio, junto con sus retablos, toman importancia no solo por estar al centro de este conjunto hospitalario tan importante y conocido por toda la sociedad jalisciense. Es también importante porque es ejemplo de una arquitectura neóstila, es decir, una arquitectura del final del barroco. Es una arquitectura de transición entre el barroco y el neoclásico. La columna va a volver a surgir después del barroco exacerbado, que llega a tener tanta elocuencia y tanto adorno que se come las columnas. Esta arquitectura de transición vuelve a surgir la columna como elemento portante. Esta va a ser una característica propia de este estilo de transición que abordaremos y que estudiaremos. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Bien, abordando el tema del templo de Nuestra Señora de Belén, tenemos que hablar de algunos elementos que son muy importantes. Hablar sobre la historia y sobre los antecedentes de este importante edificio. Sabemos que el Templo de Belén forma parte de un gran conjunto arquitectónico y que se encuentra en un área de nuestra ciudad perfectamente ubicado. Tenemos que hablar de elementos o de personajes como Fray Antonio Alcalde. Tenemos que hablar de la Orden de los Betlemitas, quienes fueron los administradores de este edificio por muchos años. Sabemos que en América la hospitalidad fue una de las acciones prioritarias de la colonia. Mantener la salud de los naturales de estas tierras y la evangelización fue una de las tareas más importantes que llevó la corona en América. Así sabemos que llegaron a América primero los franciscanos, llegaron 12 franciscanos a estas tierras y fueron los primeros en 1524. Después llegaron los dominicos, los agustinos, después le siguieron los jesuitas, los dieguinos, los carmelitas, los mercedarios, ya en una etapa muy avanzada, en 1589, y surge aquí en estas tierras americanas una orden hospitalaria, la Orden de los Betlemitas. Esta congregación o esta orden surge en la antigua Guatemala en 1673. Es considerada una congregación, no es una orden religiosa. Hasta tiempo avanzado, ya en 1700, es elevada a el nivel de orden religiosa. Hablar de los betlemitas, entonces, es hablar de una orden que nace en tierras americanas. Y es importante señalar que, aparte de realizar sus 3 votos, como todas las demás órdenes de pobreza, castidad y obediencia, la orden de los betlemitas hacían un 4.º voto, el voto de la hospitalidad, en la cual ofrecían su vida, prometían su vida
a la humanidad doliente de América. Y en este caso particular, pues de esta capital de la Nueva Galicia, los primeros betlemitas que llegaron a esta ciudad, provenientes de la Ciudad de México, llegaron con estos votos de servir a la humanidad doliente. El Templo de Belén es una edificación que se encuentra dentro de un conjunto hospitalario, hoy conocido como Hospital Civil. En 1786, el obispo Fray Antonio Alcalde promueve la edificación del hospital y sus anexos, entre ellos la iglesia, que fue considerado para Fray Antonio un lugar muy importante que tenía que ocupar el corazón del edificio, donde los fieles y los dolientes pudieran encontrar esa salud al encontrarse con la divinidad. Podemos ver en la presentación la importancia que aún guarda este edificio, dado que las calles que lo circundan llevan el nombre de calle de Hospital y calle de Belén. Esto significa que en el ideario tapatío sigue siendo un edificio de mucha fuerza y sigue presente y sigue vivo el espíritu con el que fue creado este edificio y promovido por Fray Antonio Alcalde. Ser un hospital donde toda la comunidad doliente pudiera acercarse y encontrar la salud en este lugar. Y todos los tapatíos, muchos jaliscienses y todo el occidente de México ubica este hospital, pues porque ha fungido como lugar de alivio, no solamente en nuestro estado, sino a nivel regional. Y el proyecto original de ser un refugio para la humanidad doliente ha seguido vivo a el paso de los siglos. Aquí vemos entonces una imagen de Fray Antonio Alcalde y también vemos una imagen de Pedro de San José de Betancourt, que va a ser el fundador de la Orden de los Betlemitas. Además, en la parte inferior derecha vemos la imagen actual de la portada de este templo que hoy nos ocupa. La presencia en esta ciudad de la Orden de los Betlemitas aconteció el 4 de noviembre de 1704. Provenientes, como ya lo habíamos dicho, de la Ciudad de México, 2 días después de su arribo se dispuso que mientras llegaba la autorización real de estos religiosos para ocuparse como enfermeros del entonces Hospital Real de San Miguel, se instalaron en el mismo hospital. Unos días después, el 19 de noviembre de 1704, escriben a la Real Audiencia solicitando material y recursos para poder trabajar en este hospital al que llegaron, porque realmente era un espacio muy carente de camillas, de espacios limpios y dignos para atender a los enfermos. Aquí en esta presentación estamos viendo un plano aprobado por el rey para la ejecución de este hospital, en donde podemos apreciar ya aquí al centro una planta de cruz latina, como era común que se construyeran las iglesias en este tiempo. Y podemos ver que ocupa este edificio el centro del conjunto hospitalario. Este conjunto hospitalario con una magistral traza radial, podemos verla, y esto va a ser muy novedoso para la arquitectura, para esta tierra, incluso para nuestro país. Podría ser considerado uno de los primeros proyectos aprobados con esta composición radial. En la parte superior derecha vemos el escudo de los betlemitas o de la Orden de Belén, conformada por una estrella y 3 coronas. La Orden de Belén considera que tiene que ser
los primeros adoradores de Cristo o conocedores del Salvador, así como los primeros adoradores que fueron los Reyes Magos. Por eso tenemos 3 coronas dirigidas a la estrella de Belén. En la parte inferior derecha vemos un detalle de un mapa de la ciudad de Guadalajara en 1900, donde se observa ya el entorno urbano del hospital. Frente al hospital se tiene ya el jardín botánico y podemos apreciar cómo la iglesia o la capilla del Templo de Belén ya figura como una edificación que sobresale del estándar de la altura del lugar. Actualmente las modificaciones que se le han hecho al Hospital Civil, pues han hecho que coma espacio a la iglesia y le tome o le quite un poco de jerarquía, pero vemos en esta imagen del mapa de la ciudad de 1900 que aún se tenía una jerarquía importante en la iglesia. Así estaremos viendo nuestro templo actualmente. Parece como que se come un poco la fachada a la derecha y a la izquierda, anexos que se le han hecho al hospital y que se han remetido dentro de la fachada. Podemos ver en una primera instancia este hermoso atrio que se ha visto pues reducido por estos anexos. Es un atrio con un ingreso de estilo neoclásico formado por columnas dóricas, un arco de medio punto que es nuestro ingreso, y sobre el arco o el ingreso tenemos la imagen de San Miguel. San Miguel como protector, como el encargado de curar a la humanidad del cuerpo y del alma, y como defensor del enemigo y de cualquier maldad que aceche al hombre. Este ingreso flanqueado finalmente por 2 pináculos, y de esta manera tenemos el acceso al atrio. Vemos acá a la derecha un esquema de la planta arquitectónica que está formada por 4 cuerpos, 4 segmentos, y forma estos 4 segmentos pues la composición de lo que sería nuestra nave. Aquí vemos el atrio, a la derecha está la notaría, el acceso a el coro y las azoteas, y tenemos también al lado derecho del presbiterio la sacristía. En esta representación o esquema de reconstrucción de la portada ya liberada, sin estos anexos que ahora tiene, así es como podríamos ver la portada. En el primer cuerpo tenemos un arco de medio punto como ingreso, flanqueado por columnas pareadas de fuste liso y capitel corintio. Las cornisas o la cornisa que divide el primer cuerpo, aquí tiene un quiebre que nos presenta un medallón, y en el medallón se cita año de 1791. En el segundo cuerpo se repite la composición. Ahora las columnas pareadas van a franquear la ventana coral, y de la misma manera en la parte superior hay evidencia de que hubo también un medallón. Este está rasurado, posiblemente pudo haber estado un escudo que después de la independencia fue retirado. Y luego tenemos el cuerpo del campanario, que es el que remata nuestro edificio en su parte frontal, un campanario bastante sobrio, rectangular, con 4 arcos de medio punto, con pilastras, y sobre el que descansa una campana. En el interior podemos apreciar, vemos aquí una fotografía, cómo están compuestas las bóvedas. A la izquierda la fotografía
nos ayuda a identificar una bóveda nervada. Y a la derecha vemos la planta de azoteas con estos 4 segmentos en el edificio o elementos. Y en la planta de azoteas lo podemos identificar muy bien porque la bóveda está justamente dividida en estos 4 elementos. Llamará la atención que los brazos que se encuentran en esta parte van a ser pues más bajitos que toda la bóveda, como que pareciera que los brazos fueron hechos solo para meter ahí a los retablos laterales. Aquí vemos el esquema de la sección poniente en la parte superior y aquí vemos asurado cómo las adecuaciones del hospital pues se ha comido parte de la visual que tenía la iglesia en sus orígenes. Y en la parte inferior vemos el esquema del alzado oriente, donde vemos que en las adecuaciones que se han hecho pues aún se ha construido más contiguo al edificio del templo de Nuestra Señora de Belén. Si hiciéramos unos cortes a este edificio, tendríamos esta vista. Aquí tenemos en la parte superior el esquema de la sección poniente. Así veríamos la composición de las bóvedas. Aquí estará el coro, sotocoro, la nave y el presbiterio aquí. En esta sección o en este corte, pues estamos viendo o quedaríamos viendo el retablo de Nuestra Señora de los Dolores y en este esquema de sección oriente estaríamos viendo el otro altar lateral. De la misma manera vemos cómo funciona el coro, sotocoro y el presbiterio. Aquí vemos una puerta que es el acceso a la sacristía, desde donde se da servicio al altar. Muy importante esta imagen o este par de imágenes. Podemos ver al lado izquierdo una fotografía con un retablo principal expoliado, sin ni una imagen, sin ni una referencia religiosa. Y a la derecha, afortunadamente, tenemos una imagen de un retablo con su iconografía completa. Ambas fotografías tomadas del archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Existe una publicación del periódico El Semanario del 17 de noviembre del 2020, donde nos narra que en 1934 Obras Públicas de la ciudad de Guadalajara entrega el Templo de Belén a la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente para modificar la vocación del espacio y convertirlo en teatro y biblioteca, por lo que se retiran las imágenes y son entregadas a la entonces Cardenal Garibay Rivera. Fueron entregadas alrededor de 30 imágenes, que eran las imágenes que estaban en los 3 retablos que tenía de manera completa esta iglesia. Se dice pues que estas imágenes fueron entregadas entonces a diferentes iglesias para su culto dentro de la ciudad de Guadalajara y posteriormente ha habido trabajos de recuperación, de identificación de estas imágenes para regresarlas a su sitio original, ya que este edificio pues volvió a ocupar el culto y entonces volvió a ser iglesia. Aquí tenemos una reproducción después de estas investigaciones que se hicieron en la tesis de la maestría, revisando inventarios,
siguiendo la pista de algunas imágenes, hice algunos bocetos y le solicité al artista plástico Alfredo Béjar me hiciera estas representaciones de cómo estarían los retablos con su iconografía completa. Actualmente, así es como podemos ver a los retablos. El retablo de Nuestra Señora de los Dolores, ya restaurado, ya con su iconografía completa. El retablo principal le falta algo de iconografía, solamente tiene la imagen del patrocinio que lleva el nombre de este templo, de Nuestra Señora de Belén. Vemos a la familia de Belén aquí al centro, Santa Ana y San Joaquín al costado de estas imágenes, pero faltaría la iconografía de la parte superior del retablo principal. Es importante señalar que en estos retablos surge o resurge la columna como elemento portante y de esta manera estos retablos van a ser muy importantes para nuestra sociedad tapatía. El barroco había llegado a tal exceso que la columna había desaparecido. Todo era ornato, era un barroco exuberante y todavía no es un estilo neoclásico, pero vemos en estos retablos de la última etapa del periodo barroco que la columna vuelve a aparecer como elemento portante en nuestros retablos. Este va a ser la característica de estos retablos que les denominaremos barroco neóstilo. El primero que nombra a este estilo de la última etapa del barroco va a ser Jorge Alberto Manríquez, que denomina neóstilo a recuperación de la columna en el barroco, antes de pasar al neoclásico. El regreso de la columna será el elemento preponderante para identificar la eminente pertenencia a la modalidad de barroco neóstilo en estos retablos. Es lo que acabamos de decir. Bien, acercándonos un poco a la iconografía de estos retablos, podemos ver que el altar principal tiene nada más en el primer cuerpo las imágenes en su sitio y en el segundo cuerpo y remate pues están vacíos. En el retablo de la Virgen de los Dolores, como fue ya restaurado, pues se encuentra la iconografía completa. Está Cristo crucificado, debajo la Virgen, a la derecha y a la izquierda de la Virgen, María de Cleofas y San Juan Evangelista, y en el segundo cuerpo, al lado de Jesús, tenemos a José de María de Arimatea y a Nicodemo. Como el retablo de San Francisco de Paula no está intervenido aún, pues tiene las imágenes, pero analizado el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues el inventario no coincide con estas imágenes, por lo que muy probablemente estas imágenes fueron alteradas, puestas en el retablo, sin tener un discurso iconográfico y teológico más adecuado. San Francisco de Paula va a ser el principal personaje en este retablo, y luego tenemos a San Francisco de Asís a un lado y actualmente a San Antonio al otro lado. Identificamos que no es correcto o está alterado. En la parte superior, al centro del Sagrado Corazón, también está alterado. A la izquierda, San Martín de Porres alterado y San Charbel a la derecha alterado. Tiene este conjunto retablístico del Templo de Belén un discurso cristocéntrico. Tiene estos tres retablos: Cristo como la salud de la humanidad. Cuando el familiar del enfermo entraba a esta iglesia, podría encontrarse con la divinidad al ver en el retablo principal entrando a una familia, a la familia de Nazaret. En el retablo principal teníamos a Jesús que nace.
teníamos en el retablo lateral a un Jesús doliente que acompaña el sufrimiento de estas personas que entran, que tienen un familiar enfermo, pero también tenemos un retablo de un Cristo resucitado que sigue vivo en sus santos. Y de esta manera el discurso de los tres retablos nos habla todo de Cristo. Por lo tanto, va a ser una iconografía eminentemente cristocéntrica. Aquí vemos una representación del retablo principal, la iconografía documentada que se llegó a identificar por inventarios y por consultas en el archivo histórico de la arquidiócesis, y muy también fortalecido por la fotografía que ahí mismo se ha encontrado. Tenemos en la parte superior a San Juan Bautista, y luego tenemos a San Juan Evangelista, a Santiago Apóstol, y al centro del segundo cuerpo tenemos a San Miguel Arcángel. Y en la parte inferior, pues ya las imágenes como ya las conocemos, a la Sagrada Familia de Belén, a Santa Ana y a San Joaquín. Por lo tanto, en este retablo principal va a haber puros personajes que vivieron y conocieron a Cristo. Aquí podemos ver en este levantamiento del estado del retablo principal, cómo tenía su iconografía completa, con este altar que estaba incrustado en el retablo. Actualmente se retiró, dado que la norma del Concilio Vaticano II ha solicitado que el altar o la mesa del altar sea retirado del retablo para que el presidente que oficie la ceremonia puede estar de frente al pueblo. El Concilio Vaticano II lo convoca Juan XXIII en 1959 y se extiende este Concilio Vaticano II hasta 1965, lo concluye o lo cierra Pablo VI, y entonces para cuando esta iglesia vuelve a retomar el oficio o la celebración de la misa, pues ya la liturgia nos pide que se retire el altar pegado al retablo para que el sacerdote pueda estar de frente al pueblo. Por eso tiene esa modificación. Aquí tenemos la iconografía documentada del retablo del Evangelio o también del retablo de Nuestra Señora de los Dolores, donde vemos a José de Arimatea y a Nicodemo a un costado del Cristo crucificado y a María Magdalena y a Juan Bautista a un lado de la Virgen de los Dolores, que es el retablo de los dolores, que es el retablo que nos recuerda el sufrimiento de Cristo. Y luego tenemos la iconografía documentada en archivos. Tenemos el patrono, va a ser San Francisco de Paula, que va a ser un santo muy venerado al que se procura para encontrar la salud. A un costado de este personaje vamos a tener a Santo Domingo de Guzmán y a San Francisco de Asís, ambos fundadores de órdenes religiosas. En la parte superior al centro tenemos a San Juan de Dios, que es otro fundador de la orden de los juaninos, que también es una orden dedicada a la salud. Y tenemos también a San Antonio de Padua y San Luis de Tolosa en la parte superior a un costado de San Juan de Dios. Y de esta manera terminaríamos nuestra descripción de este importante templo que se encuentra dentro del conjunto del Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias y muy bonita tarde.